Muy buenas noches. Nuevamente aquí con ustedes. Y ahora, acompañados, vamos a empezar por Marta. Buenas noches. Martita, buenas noches. Ale. Buenas noches. Y Ale. Hola, Alejandro y noches. Alejandra. ¿Qué tal, doctora? Marta. Pues muy buenas noches. Aquí estamos en nuestro acostumbrado programa de Diálogos Divinos. Hemos estado pensando sobre qué hablar, qué tema tratar. Y una de las cosas que son importantes y que nos parece que es necesario aclarar, cuando oímos hablar de una nueva revelación, de una nueva espiritualidad, o sea, pensamos que es algo más que está encajado, está dentro de lo que conocemos. ¿Cómo podría ser todas las revelaciones privadas que conocemos, ¿no? Y tenemos la idea de que la divina voluntad es más de lo mismo. O sea que es una nueva perspectiva, visto desde otro ángulo, pero que en realidad sigue siendo lo mismo. Y es la culminación de lo mismo. Y es la culminación de lo mismo. Bueno, así es. Pero o sea, ¿sería opcional vivir en la divina voluntad? No, o sea, ahí es a donde iba, porque cuando es algo más, una nueva forma de vivir nuestra religiosidad, pues puede ser opcional. Puede ser algo que si lo hago, qué bueno, si no lo hago, no pasa nada, ¿no? Pero en la divina voluntad, o sea, esto no es tan real. O sea, esto es algo que es necesario, que es total y absolutamente indispensable, e indispensable en 3 niveles. ¿Y para qué es indispensable o para quién, doctor? Por eso es en 3 niveles, que es primero es indispensable para Dios, es urgente para Dios, es urgente para la Iglesia, o sea, en forma de institución, en forma de todos los que estamos dentro de ella, los que conformamos la Iglesia, y indispensable para la persona, o sea, para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces hemos tenido la idea de enmarcar este programa dentro de esta perspectiva. O sea, vamos a analizar el por qué necesario para Dios, por qué necesario para la Iglesia y por qué necesario para el hombre. Dentro de lo que el concepto general que tenemos, siempre hemos pensado que Dios prácticamente tiene todo completo, todo satisfecho, no necesita nada, y de que Dios no puede carecer de algo. La respuesta es difícil de poder decirla. Podríamos, como de costumbre, como acostumbramos decir sí y no. Y el sí, o sea, el sí es el problema. El no, pues es muy sencillo. Dios es omnipotente, Dios es infinito, Dios lo contiene todo, lo tiene todo. Así que en realidad para Él, bueno, todo está, ya lo tiene. El sí es urgente para Dios. ¿Por qué es urgente para Dios? Tenemos también la idea de que Dios, por ejemplo, no sufre. ¿Sí? Es algo que es importante. Lo primero que yo quisiera es diferenciar lo que es sufrimiento de lo que es dolor. Dios es intangible de sufrir dolor, totalmente, absolutamente cierto. Pero el sufrimiento, Dios sí es capaz de percibir o de sentir en él el sufrimiento. Si nos basamos en las palabras de Santo Tomás de Aquino, él define el sufrimiento como el movimiento de la voluntad, un movimiento de la voluntad. Cuando la voluntad quiere algo que no es, o cuando no quiere lo que es. Desde este punto de vista podemos decir que Dios nunca hubiera querido que el hombre se separara de él, pero el hombre se separó. Que Dios hubiera querido que el hombre siempre viviera junto con él, viviera en su voluntad, pero el hombre no vive en su voluntad. Así que tomando en cuenta esta definición de Santo Tomás de Aquino, podemos decir que efectivamente Dios sufre, ¿de acuerdo? Sufre un movimiento de su voluntad.
Y vamos a empezar con lecturas de Luisa, de los escritos de Luisa, donde Jesús nos va a ir poco a poco conduciendo hacia esta necesidad que tiene Él mismo de que el reino de la divina voluntad se establezca. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con unas lecturas sobre esto. A ver, Ale. Sí, dice Jesús, hija mía, las penas de mi voluntad divina son inenarrables e inconcebibles a la naturaleza humana. Curiosísimas palabras, ¿no? Las penas de mi voluntad divina. O sea, y son inenarrables. Lógico, son penas divinas. Sí, no las podemos. No las podemos concebir, Percibir. no tenemos ningún parámetro para medir una pena divina, ¿no? Claro. Inimaginable. Inimaginable, pero Jesús nos dice, esto es real. Voy a aprovechar aquí para meter algo que hemos estado ya continuamente tratando. Las palabras de Jesús son verdad. ¿De acuerdo? Sí. Y si Jesús nos dice que su voluntad sufre penas, no puedo yo poner una negativa ante esto por lo que yo pienso, por lo que yo creo. Jesús me dice, las penas de mi voluntad son inenarrables. Es que realmente es la primera vez que escuchamos que Jesús o que Dios se queja de que sufre. En ningún otro momento dice que sufre más que en su pasión, por ejemplo. Sí, pero ahí sufre en el lado humano. O humano. Pero en Desde el lado su divino humanidad. nadie sabía que sufría su divinidad. No lo había comentado. O sea, No lo había comentado. Pues Y eso es algo que es como inaudito, ¿no? Ujú. Pero vamos a seguir oyendo. A ver, Ale. Ella está en todas las criaturas, pero está bajo la opresión de una tremenda y desgarradora agonía, porque en vez de darle el dominio para hacerla desarrollar su vida en ellas, la tienen reprimida sin darle libertad de obrar, de respirar, de latir. Así que la voluntad humana obra, respira libremente, late como quiere, y la mía está solo para servirla, para contribuir a sus actos y estar dentro de esos actos agonizante, sofocada bajo el estertor de una agonía de largos siglos. Mi voluntad se agita en la criatura bajo la opresión de una agonía desgarradora, y su agitarse son los remordimientos de mi conciencia, las desilusiones, los reveses, las cruces, el cansancio de la vida y todo lo que puede dar molestia a las pobres criaturas, porque es justo que teniendo ellas a una voluntad divina en la cruz, y siempre bajo el estertor de la agonía, ella con su agitarse las llame, no pudiendo hacer diversamente, porque no tiene dominio. ¿Quién sabe si entrando en ellas mismas, al ver la infelicidad que les da su mala voluntad, puedan darle un poco de respiro y de tregua a su dolorosa agonía? Es tan dolorosa esta agonía de mi voluntad, que mi humanidad, que la quiso sufrir en el huerto de Getsemaní, llegó a buscar ayuda de mis mismos apóstoles, la que no obtuvo, y fue tanto el espasmo que sudé sangre viva y sintiéndome sucumbir bajo el peso enorme de una agonía tan larga y tremenda de mi voluntad divina, invoqué a mi Padre Celestial, que me ayudara diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. En todas las otras penas de mi A ver, pasión. espérame un tantito porque nos ha ido llevando poco a poco a entender esta agonía, este dolor, este sufrimiento de su voluntad. Es un sufrimiento que debe tener forzosamente un lugar donde se exprese. Y ese lugar es la humanidad, su propia humanidad, que es la humanidad de Jesús. Y esto que dice al último es perfecto porque, o sea, ¿qué puede llevar a alguien a sudar sangre? Ya en varios programas hemos comentado esto del sudor de sangre. sí, Y hemos dicho que desde un punto de vista médico, pues no es absolutamente posible
el que esto suceda. Hemos más o menos tratado de explicar el por qué, pero esto como que nos le da fuerza a ese pasaje, ¿no? ¿Qué sufrimiento habrá tenido Jesús? Muy fuerte. Sufriendo en su humanidad, en su carne, un sufrimiento, pero un sufrimiento divino, no un sufrimiento humano, ¿sí? Así que bueno, esto vale la pena irlo tomando. Debe ser un sufrimiento enorme y durante siglos de estar continuamente viendo a su criatura que se aleja de su voluntad. Entonces, bueno. También por eso en el libro de la Pasión nos menciona que eran ríos de sangre, decía Luisa, ¿no? O sea, y uno no lo puede imaginar, pues porque nunca se ha visto, pero pues él no lo dice por ese sufrimiento tan grande que tuvo, ¿no? Como que lo desaloja, pienso yo, como si lo desbordara por su sangre, ¿no? Así es. En fin, simplemente, perdón, hay una pregunta de Alejandro Saldívar. ¿En dónde puedo consultar la definición de Santo Tomás de Aquino del sufrimiento? No la tengo a la mano, así ahorita, pero esas se las doy en el transcurso del próximo programa, porque sí es importante entender exactamente esto para avalarlo sí, con nuestra religión, con nuestra iglesia, ¿no? No dejarlo suelto así nada más. Y luego un saludo de Gladys desde Las Vegas. Igualmente, Gladys, gracias por estarnos escuchando, estarnos viendo. Y pues aquí estamos para servirles. A ver, Ale. Continúo. En todas las otras penas de mi pasión, por cuán atroces, no dije nunca, si es posible pase esta pena. Más bien sobre la cruz grité, sitio, tengo sed de penas. En cambio, en esta pena de la agonía de la voluntad suprema, sentí todo el peso de una agonía tan larga, todo el desgarro de una voluntad divina que agoniza, que se agita en las generaciones humanas. ¡Qué dolor! No hay dolor que pueda igualarlo. No hay dolor que pueda igualarlo. Bueno, tenemos aquí la primera razón por la que le es urgente a Dios el que se establezca el reino. Que el hombre se vuelva a su punto de origen, que se restituya la divina voluntad en el hombre, para que la divina voluntad ya no tenga ese sufrimiento, ¿no? Y que ahora la divina voluntad concuerde con la vida del hombre y prácticamente cese este sufrimiento. Y cesando este sufrimiento, cesará el sufrimiento de Jesús en su propia humanidad. Ese es el primer punto y creo que es uno de los fundamentales. Jesús quiere dejar de sufrir. La divina voluntad quiere dejar de sufrir para ya poder establecer su creación tal y como ella la ideó, la pensó. Otro de los puntos que es importante para Dios, la gloria de sus obras. O sea, sabemos que Dios tiene 3 obras: la creación, la redención y la santificación. Dentro de estas 3 obras no hay ninguna de ellas que haya terminado. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, así es. O sea, no ha terminado, por lo tanto no ha coronado esa obra, no ha tenido el éxito, no ha tenido la gloria que debería de tener. En la creación, Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, pero el hombre se sale. Por lo tanto, de ahí en adelante, Dios no ha tenido a su criatura como Él la pensó. No ha terminado el 6º día. No ha terminado el 6º día, exactamente. Viene la redención, pero viene la redención como un remedio, como algo que viene a poner una curación, o sea, viene a curar al hombre, a sanar al hombre. Pero el hombre sana con la redención y eso más o menos, dependiendo de la disponibilidad de cada uno. Sin embargo, la santidad en el hombre, pues no
no es completa, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero no se ha restituido el hombre. Y mientras el hombre no se restituya, la gloria de Dios está incompleta. La obra de la creación no ha terminado y la obra de la redención, el hombre no ha tomado el fruto completo de la redención. Que el fruto completo es la restitución del hombre al puesto y al lugar que le había sido designado por Dios, ¿no? Quiere decir que al estar terminadas las tres obras, se van a integrar en la creación, las tres. En una sola, o sea, porque la creación, la redención es simplemente un remedio, es como algo que sale, pero sale como algo emergente o urgente, Sí. y que sale por necesidad de la criatura. Pero a final de cuentas, o sea, la obra de la creación era una obra completa, donde se había puesto todo. Y esto lo tratamos en un programa. Pero, en fin, o sea, creo que el punto es, no ha terminado ni la obra de la creación ni la obra de la redención. Mucho menos la de la santificación, ¿verdad? No, es que la de la santificación es la que Apenas va a está coronar, iniciando. es la que va a coronar las otras dos. Así es. Así que en realidad, bueno, pues estamos esperando, ¿no? Sí. ¿Hay alguna lectura más, Stale? Sí, tengo aquí varias. Ese tercer fiat completará la gloria, el honor del fiat de la creación, y será confirmación, desarrollo de los frutos del fiat de la redención. Que eso es lo que estábamos comentando. O sea, exactamente ahorita, ¿no? Estos tres fiat representarán la sacrosanta Trinidad sobre la tierra, y tendré el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Estos tres fiat serán inseparables, el uno será vida del otro. Serán uno y trino, pero distintos entre ellos. Mi amor lo quiere, mi gloria lo exige, porque habiendo sacado del seno de mi potencia creadora los primeros dos fiat, quiere hacer salir el tercer fiat, no pudiéndolo contener más mi amor. Y esto para completar la obra que salió de mí. De otra manera, quedaría incompleta la obra de la creación y de la redención. Creo que es muy clara las palabras, ¿no? Es Y 12:149. Gracias, Es Ángel. hasta el final. Ese fue el final, ¿verdad? 12:49. 140. 149, perdón. entonces, bueno, tenemos ya aquí explicado más o menos lo que habíamos comentado hace un momento. O sea, solamente esta obra, cuando se lleve a cabo, se verá coronada las otras dos. Tendrán su gloria, tendrán todo el honor y todo lo que Dios quiso tener a través de la obra de la creación. Bueno, ¿hay alguna otra? Sí. O sea, yo quisiera que quedara muy claro, o sea, que Dios de alguna manera tiene esta necesidad de que se haga, de que se ponga ya en función el reino de la divina voluntad para lograr todas sus metas. Ahorita llevamos dos. Una que es la gloria de sus obras, la gloria de la creación y la gloria de la redención, y el cumplimiento de ellas. Esa es la gloria y otro, el dejar de sufrir, que la divina voluntad deje de sufrir, ¿sí? Dice, hija, derrámate en mi querer para hacerme reparaciones completas. Mi amor siente la irresistible necesidad, ante tantas ofensas de las criaturas, de que al menos haya una que, interponiéndose entre yo y ellas, me dé reparaciones completas. Amor por todas, y arrebate de mí gracias para todas. Y esto lo puedes hacer solo en mi querer, donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. Oh, con qué ansias estoy esperando que entres en mi querer, para poder encontrar en ti las complacencias y las reparaciones de todas. Pues solo en mi querer encontrarás todas las cosas en acto, porque yo soy motor, actor y espectador de todo. El motor sería la creación, actor en la
redención, ¿no? Pues No, sí, o sea, entonces sí es actor en Jesús redención. es el actor y el espectador de todo. En todo. O sea, es actor en la creación porque Él es el que lleva a cabo todo. Ujú. Recordemos que Él es El el actual. que recibe todo lo que el Padre quiere, pero el encargado de llevarlo a cabo es Él. Sí. Y aparte es espectador porque desde su humanidad Él está expectante y quisiera ser espectador en cada uno de nosotros. Sí, y está viendo a ver a qué hora reaccionamos. Así es. Y quiere ser actor en cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Entonces también aquí es otra de las necesidades, de la urgencia de Dios, el poder vivir lo que Él ya hizo, pero en cada uno de nosotros. Sí. Hay unas palabras de San Pablo que ya las hemos dicho en algunas ocasiones, está en la carta, si no mal me equivoco, en la segunda de Tesalonicenses, y Ujú. ahorita lo checamos, en donde dice que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Esas obras buenas creadas desde toda la eternidad son obras buenas creadas por el Verbo eterno. Cuando el Padre le da a toda la, ¿cómo diríamos? El plan de la creación. Ah. El Padre le da todo lo que Él quiere sacar de sí mismo para que lo vivamos las criaturas. Entonces, el Verbo eterno tiene que tomarlo como propio, tiene que hacerlo desde su humanidad, ya en la eternidad, para que quede como una ajuar para cada uno de nosotros. Y que cuando nosotros vengamos a este mundo, tomemos esos actos y los llevemos a cabo. No necesariamente quiere decir que lo que nosotros hacemos lo hizo el Verbo eterno, Ajá. sino el impulso, el movimiento, el primer impulso para que nosotros podamos llevar a cabo un acto sale de Él. Por eso es que es actor. Ah. Y espectador es porque Él está viendo lo que hacemos y lo quiere hacer expectante desde nosotros. O sea, quiere venir a estar con nosotros para cuando nosotros tomemos ese impulso y lo llevemos a cabo. Entonces, por eso es actor y espectador, sí. ¿sí? Ujú. Hay algunas, aquí algunas preguntas. Angie Urbina, o sea, de Colombia, nos dice que gran tristeza por el dolor que le causamos a Jesús por no vivir en su divina voluntad, solo Sí. resta luchar por el conocimiento. Así es. Sí. Y luego nos dice que... Y por la disposición también, ¿no, doctor? No Así nomás es. con el conocimiento, sino hay Por que... eso, pero el conocimiento a lo No que se está. refiere Ujú. ella es a que mientras no conozcamos esto, Eso. No hay ni forma de siquiera puedo saberlo. estar dispuesto. Claro. Claro. Y luego nos dice que querer lo que Él quiere. O sea, pues sí, de alguna manera, o sea, es involucrarnos en el querer de Dios. Sí. ¿Sí? Bueno, Tenemos otra. Es de título tiene Las almas en la era del vivir, en el divino querer, completarán la gloria por parte de la creación. Bueno. ese es algo que es también. Dios en todo lo que hace ha puesto cantidad de cosas de Él, o sea, el amor, el valor, el oficio y sobre todo atributos de Él, ¿no? Según nos dice San Pablo. Ese sacar de sí todo esto merece, es justo que se le retribuya, que se le pague. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de alguna manera, el hombre es el que tiene que tomar todo lo que Dios sacó y dárselo, pagarle a Él. Sí. Y eso no se ha hecho. Entonces, a lo que se está refiriendo. Ujú. Sí, dice que es en el libro 12:104. Así es. Bueno, yo creo que con esto tenemos una idea ya ligera de lo que es la urgencia por parte de Dios. Esa urgencia
en donde es para terminar con el sufrimiento de la divina voluntad, para completar sus obras, o sea, la obra de la creación, de la redención, y para rescatar la gloria, el honor, el reconocimiento y el amor, sobre todo, que Él merece por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha sacado de sí para nosotros, y que solamente el ser humano es el que lo puede, el que le puede pagar, ¿no? Así que eso es por parte de Dios. Ahora vamos a ver por parte de la Iglesia, porque esto también es necesario e importante tenerlo. Debemos recordar algunas lecturas, algunos dictados o visiones más bien, no sé cómo llamarlo, que Luisa tiene, sobre todo al principio de esta obra, de este tiempo de relación con Jesús. Resumiendo en pocas palabras, ella ve a una señora, dice una señora digna, una mujer digna, que está en algunos lados está agonizando, en otros está siendo golpeada, incluso por sus propios hijos, y está en gran aprieto, está en riesgo de perder la vida. Hay una de estas descripciones en donde un ángel pone a Luisa en la cabecera de esa cama donde está la mujer aquella agonizando. Y le pide el ángel que se quede ahí, que se quede sentada en la cabecera. Entonces Luisa ve que la mujer está pues muy mala y que ella ahí sentada no está haciendo nada. Entonces quiere ayudarla y se baja. Y dice, en cuanto me bajé, le empezaron los estertores de muerte y el temblor, y sabía que la mujer estaba a punto de sucumbir. Cuando llega otra vez el ángel y le dice, no te bajes, tú quédate aquí, y la vuelve a poner sobre la cabecera, y ella ve que aquella mujer se calma, como que se mejora. Y después, a través de los escritos, sabemos que esa mujer representa a la Iglesia, o sea, que está muy, muy enferma y que a veces es golpeada por sus mismos hijos, ¿no? Que sabemos que esto desgraciadamente sucede. Entonces, ya con este contexto, y sobre todo vamos a leer unos artículos del Catecismo, en donde nos aclara perfectamente que la Iglesia tiene que pasar por una etapa de sufrimiento y por una etapa de su pasión, de una pasión a semejanza de su fundador, de Jesucristo, y que quizá pudiera llegar a caer. No va a caer nunca. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero tiene que pasar por esta pasión, y esta pasión la está llevando a un punto tremendo, donde aparentemente, por lo que sabemos y por los dictados de Jesús, el remedio es la divina voluntad. Vamos a ver. Bien, es el número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, y nos dice: la última prueba de la Iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bueno, esto es Catecismo de la Iglesia, donde nos están hablando de esta pasión, de esta institución, donde muchos abandonarán la fe. Y es la tribulación de la Iglesia, ¿no? Donde muchos se van a alejar, y donde el hombre se pone a sí mismo prácticamente en el lugar de Dios, ¿no? O sea, se le quita a Dios la primacía en su Iglesia,
y el hombre ahora se pone en lugar de él. Con esa soberbia, ¿no? Que es la que no debe Todo de ser. tratando de ser adecuado para el hombre, adecuado para sus propios gustos, sus propias pasiones, y todo lo quiere ir Acomodándolo cambiando, a acomodándolo, su ¿no? Y necesidad. ese es el anticristo, un anticristo que al principio es el anticristo social, que somos todos, Sí, pero que tendrá que materializarse en un anticristo personal, que te aparecerá en algún momento en la historia y enarbolará los deseos y las ideas de todos para ponerlas como el ideal, como la meta a seguir. Y entonces todo mundo, al ver que sus propias ideas las toma aquella persona, todos seguirán a eso. Bueno, casi todos. desgraciadamente. Así es. Bueno, ¿Hay alguna? lo que tenemos es la lectura de Luisa también en esto, de lo que usted comentaba de la imagen de la iglesia. ¿Quiere que la lea? Sí. Es del 6 de septiembre de 1924. Dice: Ahora, habiendo oído la Santa Misa y recibido la comunión, en cuanto he visto a mi adorable Jesús en mi interior, que me miraba fijamente, con las manos juntas en acto de pedir piedad y ayuda, y en ese momento me he encontrado fuera de mí misma dentro de una estancia donde estaba una mujer majestuosa y venerable, pero gravemente enferma, dentro de un lecho con la cabecera tan alta que casi tocaba el techo, y yo era obligada a estar encima de esa cabecera en brazos de un sacerdote para tenerla firme y mirar a la pobre enferma. Luego más adelante nos dice: ¿no has oído que aún con una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? Así que si tú desciendes, no habiendo quien mantenga firme el lecho, puede incluso morir, que era lo que usted nos decía. Uh-huh. Pero puede ser posible que haciendo solo esto le pueda venir este bien, dice Luisa. Y ya casi al final nos dice: esta mujer es la imagen de mi iglesia. Ella es siempre... Ese es Jesús, ¿no? Que es Jesús que le dice: esta mujer es la imagen de mi iglesia. Ella es siempre noble, llena de majestad y santa, porque su origen está en el Hijo del Padre Celestial. Pero a qué estado tan doloroso la han reducido los miembros a ella incorporados. No con... Espérame tantito, creo que esto es importantísimo. La iglesia siempre será santa. Sí. La iglesia no puede equivocarse absolutamente en nada. Pero no confundamos la iglesia con los miembros de la iglesia. Claro. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, hay mucha confusión. Los miembros de la iglesia son de dos tipos. Uno que son los consagrados y otro que somos todos los demás, que somos los laicos. Sí. Pero todos conformamos a la iglesia. Esa institución, esa unión es santa, es única, es total y absolutamente imposible que caiga, porque es fundada por Jesús, es fundada por Dios mismo y lógicamente tiene el apoyo, tiene el sostén y el fundamento divino. Los miembros de la iglesia, no importa si son laicos o son consagrados, la jerarquía, si en el momento que la jerarquía se salga de los lineamientos de la iglesia, en ese momento esa persona o ese jerarca sale de la iglesia. Ya no es iglesia. Entonces no podemos hablar de que se monten o se esté denigrando a la iglesia. No. En el momento que alguien opine, haga algo en contra de las reglas de la iglesia, esa persona sale de ahí. Claro. ¿Cuáles son los lineamientos de la iglesia? ¿Cuáles son, Alejandro? Pues los mandamientos. Los mandamientos. De Jesús. O sea, todo lo que Jesús nos habla en el Evangelio, todo lo que Jesús nos deja en el Evangelio. También tenemos el magisterio de la iglesia. Por eso, pero el magisterio sale del Evangelio, ¿no? Uh-huh. Entonces,
todo lo que es la fundación, todas las ayudas que Jesús nos deja, que es los sacramentos. Sacramentos importantes. Y los sacramentos son, creo que Jesús lo deja muy bien marcado. O sea, todo aquel que se bautice, que crea, se salvará, el que no se salvará. O sea, ahí como que hay una necesidad del bautismo. La confirmación, bueno, eso también no está así tan preciso, pero es necesaria. Es como su nombre lo dice, es confirmar lo que ya se recibió en el bautismo. Después sigue la penitencia. La penitencia, que es ese suplir prácticamente todos los símbolos del Antiguo Testamento, como eran los sacrificios de animales, que eran para justificar al hombre, como fue, quizá también podríamos poner aquí el bautismo de Juan, el reconocimiento de ser pecador, en fin. Y todo eso se sustituye por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es lo que nos consigue el perdón, y eso es lo que el sacerdote, en nombre de Jesús y a través de él, Jesús mismo nos otorga el vete en paz, tus pecados te son perdonados. Si no recurro a eso, bueno, estoy fuera. La Eucaristía, que es el sacramento principal que Jesús nos deja dentro de la institución de la Iglesia, que es recibir su propio cuerpo, su propia sangre, para estar en comunión con Él. Pero deja normas, deja reglas del cómo hacerlo. Y así por el estilo. Entonces, cualquiera que se salga de este patrón, definitivamente deja de ser iglesia y ya actúa a nombre propio. También el decálogo es importante, ¿no? Los 10 Claro, mandamientos. los 10 mandamientos también. O sea, los 10 mandamientos son la norma, esa norma de conducta, lo mínimo que el católico debe tener. Y digo lo mínimo porque no es, como diríamos, como decía San Pablo, la ley no justifica. Lo que justifica es la fe. La ley simplemente me dice por dónde no caminar, ¿sí? Y qué debo hacer, pero no es lo que me justifica. En fin. Sí, porque en los mandamientos es nada más que no hacer, pero no dice qué hacer. Pero Jesús nos dice hagan obras. Eso. ¿No? Pues, entonces, bueno, tenemos los mandamientos, tenemos el Evangelio, tenemos los sacramentos, que son las normas para poder seguir adelante. Y lo único que queremos aclarar es que cualquiera que se salga de esas normas, no importa quién sea, está fuera de la iglesia, ya no forma parte de la iglesia. Okay. Y entonces nos continúa diciendo, no contentos con no vivir santamente a la par de ella, le han llevado en medio de la calle, exponiéndola al frío, a las burlas, a los golpes y sus mismos hijos. A ver. Ahí está la parte, ¿no? La han expuesto, la han puesto en la calle. ¿Qué querrá decir esto? Pues lo que usted decía hace rato, o sea, los que ya realmente se salen de las normas y de lo que Jesús dejó, que son sacramentos y mandamientos, todo eso, pues ya si cada quien empieza a decir o a inventar cosas, bueno, pues está realmente fuera, ¿no? Está en la calle. A poner reglas de la calle. A imponer reglas en la calle, bueno, sí, pero se la ha expuesto a todo el mundo, o sea, como decir, aquí está, vamos a hacerle un juicio, vamos a ver si está bien o está mal. Se está poniendo a la iglesia en un punto en donde sus miembros van a juzgarla y van a ver si lo que se ha normado durante miles de años es o no correcto. ¿Sí? Pero la palabra no puede ser juzgada, la palabra de Dios no puede ser juzgada por el hombre. Por eso, pero así lo pone. Lo que nos está diciendo exactamente aquí es eso. O sea, sus mismos hijos la han sacado, la han expuesto a la calle. ¿Sí?
O sea, la han expuesto al daño que puede hacerle esto, de sacarla de esa sacralidad, de ese encierro en ella misma. Y no es un encierro de encarcelamiento, sino es un encierro, pero un encierro en lo que Dios quiere, en lo que Dios manifiesta, que es lo que nos representa la libertad. Ujú. La verdadera libertad está vivir en Dios, no vivir en el mundo. En el mundo yo me vuelvo esclavo de todo, me vuelvo dependiente de todo. En Dios, en ese aparente claustro de Dios, en ese momento soy libre. O sea, esto es lo Para- discrepante entre lo divino y lo humano, ¿no? Ujú. Ujú. En el mundo me vuelvo esclavo de vicios, costumbres, o sea, ataduras de sentimientos, ataduras a las personas, en fin, vivo totalmente esclavizado. En Dios soy libre, me puedo espaciar en todo lo que es Dios sin ninguna restricción. Y aquí no. Sí, Y eso es más o menos lo lo que que está nos diciendo dice. aquí, o sea, y luego lo que viene también, que es otro punto importantísimo, son sus mismos hijos los que la exponen, son sus mismos hijos los que la ponen en peligro y los que la agreden. Sí. A ver, Sí, por eso dice que la ponen en la calle a los golpes y dice, sus mismos hijos como miembros dislocados, viviendo en medio de la calle, se han dado a toda clase de vicios. El amor al interés, predominante en ellos, los ciega y cometen las más feas infamias y viven junto a ella para herirla y gritarle continuamente, sea crucificada, sea crucificada. así es. O sea, la pasión de Ahí Jesús. está. O sea, sus seguidores, todos los que lo siguieron, todos los que incluso recibieron favores de él, recibieron obras, milagros de él, todos puestos en su contra y todos gritándole crucifíquenlo. Sí. Aquí los mismos hijos de la iglesia, y no se refiere nada más a la jerarquía, se A refiere a los nosotros. laicos, claro, también a todos. Nosotros hemos gritado cantidad de veces, no queremos esta iglesia, no la respetamos, no creemos que sea infalible y la estamos exponiendo a todos los males y a todas las agresiones de que podamos ser capaces nosotros, ¿no? Sí. Así que somos todos los miembros, todos sus hijos, los que estamos llevándola a este estado. Te dice, ¿en qué estado tan doloroso se encuentra mi iglesia? Los ministros que deberían defenderla son sus más crueles verdugos. Pero para renacer es necesaria la destrucción de estos miembros e incorporarle miembros inocentes, desinteresados, que viviendo a la par con ella, regrese bella y graciosa niña tal cual yo la constituí, sin malicia más que sencilla niña, para crecer fuerte y sana. Y ahí nos termina, prácticamente nos está diciendo, ¿verdad? Bueno, pues Así es. ahí tenemos ya una panorámica de lo que Jesús le muestra a Luisa y a través de Luisa nos lo muestra a nosotros. Y entendemos que en este estarse Luisa en la cabecera, del que no se mueva para que no haya sacudidas dentro de la cama que la puedan agravar, estamos entendiendo que es de alguna manera Luisa la parte como fundamental para que no empeore y que empiece a mejorar. O sea que ese es el punto. Por eso es que la divina voluntad, este restituir al hombre a su punto de origen, es tan importante para la iglesia y urgente. Sí. O sea, porque ha sido importante desde hace 2000 años, pero no había sido tan urgente como es ahora. Ahora en que desgraciadamente los disturbios y todos los sucesos dentro de nuestra iglesia van cada día apresurando toda esta tribulación
y toda esta pasión de ella misma. Así que ahora en Luisa están representadas todas aquellas almas que quieran vivir en la divina voluntad. O sea, en los hijos de aquella señora están representados todos los que conforman a la iglesia, jerarquía y laicos. Y dentro de ese Luisa que está sentada en la cabecera, están representadas todas aquellas almas que quieran vivir en la divina voluntad. Así que cada quien decide en dónde quiere estar, pero supongo que cuando menos ustedes Sí queremos querrán estar en Sí la queremos cabecera. estar en la cabecera. Bueno, Y eso nos trae al tercer punto, ¿no, doctor? sí, aquí hay cosas que son, bueno, creo que con esto tenemos ya una idea, tanto de la urgencia para Dios como de la urgencia para la iglesia. Nos falta la urgencia para el hombre. El hombre, en el momento que sale del paraíso terrenal, que pierde todos los dones que le habían sido dados gratuitamente, dones que no le pertenecían por naturaleza, los dones sobrenaturales y los preternaturales, dones de la naturaleza angélica y los dones de la naturaleza divina. En ese momento el hombre queda desprovisto de esa convivencia con su Dios, queda muerto a la gracia durante miles de años y hasta que llega Jesús le es restituida la gracia y la posibilidad de poder volver a acercarse a Dios. Pero a pesar de la redención, a pesar de todo lo que Cristo hizo por nosotros, todavía la santidad en el hombre no es completa. Y eso ya lo vislumbramos un poco cuando hablamos de la necesidad de Dios. Sí. En que el Dios no ha recibido porque el hombre no ha tenido su plenitud. Lo dejamos de espectador. Lo dejamos nada más de actor y de actor de todo lo nuestro, pero no espectador porque nadie toma lo suyo para el libreto, ¿no? Como una obra de teatro, él ya marcó todo el libreto, pero nosotros estamos sin llevarlo a cabo. Hemos hecho una obra libre. Él ya dijo primera llamada, segunda, tercera llamada y nadie sale al escenario. O salimos al escenario, pero cada quien hace lo que quiere. Sí. No es la obra, ¿no? En fin, ahora vamos a ver esto de la necesidad para el hombre, la urgencia para el hombre. Entendiendo que estamos muy cerca ya de ¿cómo diríamos? Esta plenitud de vivencia en lo espiritual. Jesús nos ha dicho que el hombre irá creciendo en su vida espiritual y que el hombre se irá haciendo cada vez más espiritual. Pero recordemos que tan espiritual es Dios como espiritual es el demonio. Entonces el hombre ha ido cobrando mayor énfasis en lo espiritual, pero para los dos lados, ¿no? Vamos a leer esto, vamos a ver qué nos dice del hombre. En el 1746, junio 3 de 1925, dice Luisa, estaba según mi costumbre, fundiéndome en el santo querer divino, y pensaba entre mí, ¿en dónde nuestro Señor Dios ha hecho más por la criatura? ¿En la creación, en la redención o en la santificación? Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me hacía ver toda la creación. ¡Cuánta sublimidad! ¡Qué magnificencia! ¡Cuántas armonías! ¡Qué orden! No hay punto ni del cielo ni de la tierra en el cual Dios no haya creado una cosa especial y distinta, y con tal maestría que los más grandes científicos, ante la más pequeña cosa creada por Dios, sienten que toda su ciencia y maestría es una nada comparada con las cosas creadas por Dios, llenas de vida y de movimiento. Oh, ¿cómo es verdad que mirar el universo y no conocer a Dios, no amarlo y no creer en Él, es una verdadera locura? Todas las cosas creadas son como tantos velos que lo esconden, y Dios viene a nosotros en cada cosa creada como velado, porque el hombre, en carne mortal, es incapaz de verlo develado. Es tanto el amor de Dios hacia nosotros. Esto es una de las cosas que se perdieron en el paraíso, ¿no? La visión de Dios.
Nos dice el Génesis que en el paraíso, o sea, Dios se paseaba en el jardín, que ya hemos hablado que el jardín era el propio hombre, y platicaba con su criatura, o sea, se hacía presente este Dios y esta relación tan íntima entre la divinidad y el hombre. Aquí el hombre ya se quedó incapaz de poder ver a su creador. Es tanto el amor de Dios hacia nosotros que para no deslumbrarnos con su luz, para no atemorizarnos con su potencia, para no hacernos avergonzar ante su belleza, para no hacernos aniquilar ante su inmensidad, se vela en las cosas creadas para venir en cada una de ellas hacia nosotros y estarse con nosotros, más bien hacernos nadar en su misma vida. Dios mío, cuánto nos has amado y cuánto nos amas. Después me ha hecho ver todo el universo. Mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, todo fue hecho en la creación. En ella, la divinidad manifestó toda su majestad, potencia y sabiduría, e hizo desahogo de su amor completo hacia las criaturas. No hay punto ni del cielo ni de la tierra, ni en cada cosa creada, en la cual no se vea la terminación de nuestras obras. Ninguna cosa fue hecha a la mitad. Dios en la creación hizo alarde de todas sus obras hacia las criaturas. Amó con amor completo e hizo obras completas. No había nada que agregar ni que quitar. Así que el todo lo hizo perfecto. Nosotros no sabemos hacer obras incompletas. Es más, en cada cosa creada fue puesto en la creación un amor distinto y completo hacia cada una de las criaturas. La redención no fue otra cosa que una reparación a los males que había hecho la criatura. Nada agregó a la obra de la creación. La santificación no es otra cosa que ayuda, gracia, luz para que el hombre regrese a su primer estado de la creación. Aquí creo que vale la pena ir puntualizando, ¿no? La creación es la obra completa. Uh-huh. Ahí estaba todo contenido. Y exactamente como Dios quería. La redención es simplemente una reparación de lo que el hombre hizo, pero no le agrega nada al hombre. Agrega, por ejemplo, nos deja cosas que no había en el paraíso, como serían los sacramentos, como sería, o sea, sobre todo su vida eucarística, ¿no? Que en realidad, o sea, estando con él, viviendo con él, conviviendo con él, pues era prácticamente una Eucaristía continua, porque eso es como el punto clave. Pero no le agrega absolutamente nada, lo deja nada más listo para ser restituido, ¿sí? Pero no algo nuevo. La santificación, esas palabras, a ver, ¿la quieres repetir? Uh-huh. La santificación no es otra cosa que ayuda, gracia, luz para que el hombre regrese a su primer estado de la creación. Así es. Si es ayuda, no puede ser fin. Si es ayuda, no puede ser fin. Por lo tanto, el llegar a la santidad que conocemos, a la santidad practicada desde una voluntad humana, no es finalidad, es ayuda. Es una ayuda que nos va a ir poco a poco llevando hacia la verdadera finalidad. Así que son palabras que son muy concretas, pero que necesitamos ponerle mucha atención. Es ayuda, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque en la creación, con la virtud de mi voluntad, la santidad del hombre era completa, porque salía... La santidad del hombre era completa. Por lo tanto, quiere decir que en la actualidad no es completa. Ujú. Uh-huh. O sea, creo que las palabras son fáciles. Es ayuda. ¿Para qué? Para llegar a la santidad completa. Claro. Pero esa santidad completa requiere que el hombre sea restituido nuevamente al punto de su creación, cosa que la redención no lo consiguió. Bueno, lo consigue, pero no nos lo deja. ¿Sí? Porque salía de un acto completo de Dios, por eso era completa. Uh-huh. Era santo y feliz en el alma
porque mi voluntad le llevaba a los reflejos de la santidad de su Creador, como también santo y feliz era el cuerpo. Ah, hija mía, Santo y feliz el alma, y el cuerpo. santo y feliz el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Pues es parte integral del hombre creado. Ujú. Primero, no iba a haber enfermedades, Claro. porque habiendo un don, que es el don del orden, la capacidad del alma de poder ordenar tanto al cuerpo, los instintos y todas las necesidades materiales, las iba a poner en orden con la parte espiritual. Por lo tanto, no iba a haber ningún desorden en el ser humano. Había una armonía completa. Había una armonía completa, no había desorden, y en ese momento el ser humano era totalmente libre de todo mal. Pero también la naturaleza que fue creada para servir a Dios en el hombre, encontraba en aquella criatura a su finalidad, su punto final. Por lo tanto, toda la creación se iba a prodigar hacia el hombre. Toda la creación. Así que este punto creo que es importante entender, que la felicidad y la armonía en el alma traen como consecuencia la felicidad y armonía en el cuerpo. Y que no habiendo desorden en el cuerpo, no habría ni enfermedad, ni envejecimiento, deterioro, muerte. Bello destino teníamos. Claro, estaba todo Sí. hecho. Sí, claro. Y suena muy lógico viniendo de Dios, Claro. porque ahorita, pues alguien que no esté viendo a Jesús, pues no entiende por qué hay sufrimiento y todo. Claro, Así Ujú, es. ujú. no se puede entender. Seguimos. Ah, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta. Es otra vez. Otra. Perfecto. Sí. Con toda la redención, Y con la toda la creación, santificación, la santidad la en el santificación. hombre es incompleta. Creo que es Clarísimo. maravilloso, ¿no? Ujú. Dice, a ver, aquí Oscar Martín nos dice que, es decir, que el camino ya está marcado para volver al punto de partida. Sí, por supuesto que sí. Está marcado, está hecho específico para que podamos regresar a esto. Y ese camino nos lo marcan a través de Luisa Picarreta. Luego preguntan, dice, ¿cómo debemos empezar a leer el libro del cielo? ¿Por dónde empezar? Bueno, Jesús nos deja las normas para leer. Nos dice que Él quiere que esto se conozca, que esto salga a la luz, pero que salga en orden. En orden, porque un punto, una coma que falten dejarán más tinieblas que luz. Esto es importante. Pero vamos aquí a tratar de mediar un poquito. Todo lo que son los libros de Luisa, los primeros 10 volúmenes de los libros de Luisa nos explican, nos dan la santidad humana. ¿Qué son las virtudes, verdad? ¿Qué son las virtudes? Son como flashazos de voluntad divina, pero todo va enfocado hacia la virtud. Del libro 11 en adelante, el 11 y el 12 tienen encerrados en ellos todas las verdades de la divina voluntad, pero de una forma tan sucinta y sobre todo tan velada que difícilmente podríamos penetrar hasta el fondo. Pero a partir de ahí hasta el 24 es la recopilación de todas las verdades de la divina voluntad. Y a partir del tomo 24 en adelante es el cómo se construye este reino. Y estas son palabras de Jesús y es una división que hace Jesús, o sea, no es otra cosa, no es nuestro, ¿no? Es muy interesante todo esto. Así es. Sobre todo esta parte es una recopilación hasta el 24 de verdades. Y de ahí en adelante empieza la verdadera construcción del reino. Así que de alguna manera ya conocemos algo de las virtudes.
Por lo tanto, el libro 11 es el libro de cambio. Es el libro donde Jesús le dice, bueno, esto es bueno, pero también hay esto. Sí. Entonces se podría empezar a leer del 1 y del 11 simultáneamente. Ujú. O sea, simultáneamente la parte ya conocida, que son las virtudes, pero irlas entendiendo desde el punto de vista de la virtud perfecta como Jesús la quiere en Luisa. No para practicarla, no para practicarla. Porque Jesús le va a decir a Luisa, hija mía, me agrada tanto el vivir en mi querer que quitaré de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. Por lo tanto, ¿qué caso tiene ponerse a practicar la virtud si la tiene que quitar? Las virtudes son importantísimas para la santidad humana, sí, porque es de donde emana esta santidad. Para nosotros es importante, sí, porque son lo que nos sirve como una guía para saber si mis actos concuerdan o no con lo que Dios quiere. Sobre todo en el inicio de todo esto, ¿no, doctor? Por eso es en el inicio y en Y siempre. toda la vida. Yo no puedo decir que vivo en la divina voluntad y no amo. Claro. Yo no puedo decir que vivo en la divina voluntad y no respeto a mis padres. Yo no puedo decir que vivo en la divina voluntad y fornico. ¿Sí? O sea, las virtudes me van a ir marcando como es un semáforo, como yo le llamo, que me dicen, vas bien, cuidado, algo anda fallando, o ¿sabes qué? Detente porque estás totalmente mal, si es que está en rojo. Pero, bueno, vamos a seguir, perdón, porque el tiempo se nos... Retomando tantito la frase anterior que dice, la santidad en el hombre es incompleta y para otros es como inútil. Eso no lo habíamos dicho. Así es. Para otros es inútil. Tan es así que hay condenados. Tan es así que hay muchas almas que se van al purgatorio. No es inútil, pero no fue totalmente útil. Eso. Esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación para tomar mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios, las mismas obras de la redención y santificación no tendrán sus copiosos efectos. Así que el todo está en mi voluntad. Si toma esta, toma todo. Es un solo punto que abraza y encierra los bienes de la redención y de la santificación. Es más, estos bienes, para quien vive en mi voluntad, habiendo tomado el primer punto de la creación, le sirven no de remedio como a quien no hace mi voluntad, sino de gloria, y como herencia especial llevada por la voluntad del Padre Celestial en la persona del Verbo a la tierra. Y si yo vine a la tierra fue precisamente el primer acto, el hacer conocer la voluntad de mi Padre para reanudarla de nuevo con las criaturas. Las penas, las humillaciones, mi vida oculta y todo el mar inmenso de las penas de mi pasión fueron remedios, medicinas, auxilios, luz para hacer conocer mi voluntad, porque con esto no solo tendría al hombre salvo, sino santo. Con mis penas los ponía a salvo, con mi voluntad les restituía la santidad perdida en el Edén terrenal. Si esto no hiciera, mi amor, mi obra, no serían completos como lo fue en la creación, porque es solo mi voluntad la que tiene virtud de volver completas nuestras obras hacia las criaturas, y las obras de las criaturas hacia nosotros. Mi voluntad hace pensar en un modo diferente, hace ver en todas las cosas creadas a mi voluntad, hace hablar con el eco de mi voluntad, hace obrar a través de los velos de mi voluntad. En una palabra, hace todo de un solo golpe según mi supremo querer, mientras que las virtudes actúan lentamente, poco a poco. Mi misma redención, sin el acto primero de mi voluntad, sirve al hombre como meditación a las llagas más profundas, como medicina para no dejarlo morir, como antídoto para no dejarlo caer en el infierno. Por eso,
tu único interés sea solo mi voluntad, si quieres amarme en verdad y hacerte santa. Palabra de Dios. Como Bueno, abraza todo, ¿no? Por eso corona al final. así es. Entonces, bueno, espero a ver que hayamos dejado un poquito de luz en esta urgencia de vivir en la divina voluntad. Urgencia para Dios, urgencia para la Iglesia y urgencia para el hombre. Así que, amigos, nos despedimos porque el tiempo se nos echó encima. Gracias, Martita. Gracias a ustedes. Gracias, Ale. Gracias. Alejandra. Buenas Y noches. gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Por favor, es Gracias. muy importante leer el libro de cielo. Sí. Es muy importante tener los conocimientos. Ahí se los encargamos. Así es. Que lo Gracias, lean. buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Ah.